Y para hablar el día de hoy acerca de la representación y representatividad de las mujeres, tenemos aquí para platicar con nosotros a Ángeles Palma y Andrea Bustamante, ambas investigadoras del programa PUEDS de la UNAM. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Muy bien, Berenice, muchas gracias. Gracias por tenernos. Muchas gracias por invitarnos. Me parece que es un momento oportuno para hablar del tema en un marco como es el 8M y además teniendo como en la presidencia a una mujer. Para empezar, y luego nos vamos tendido, ¿por qué es importante tener, suena obvio, pero para la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante que las mujeres estén representadas? Y ya como segunda pregunta, ¿qué es la representatividad? Porque para mucha gente podría parecer que es lo mismo y es redundante, pero en realidad no lo es. Bueno, es importante porque históricamente las mujeres hemos estado desplazadas de todos los ámbitos de la y lo político, entonces es muy importante que poco a poco vayamos ganando estos espacios y bueno, cuando hablamos de representación política nos referimos a la presencia de las mujeres en puestos políticos, en puestos de poder, ¿no? Y esto ha sido, digamos, una lucha histórica que se ha ganado gracias sobre todo a la lucha por la paridad de género y las cuotas de género. Y es importante, me gustaría mencionarlo por tres motivos. Uno, porque, como mencionaba, históricamente las mujeres hemos sido desplazadas, ¿no? Y la política siempre se ha construido en relación a los intereses y los parámetros de lo masculino. Entonces, el que las mujeres ocupemos estos puestos nos abre la oportunidad también de hacer ver nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y eso, por supuesto, abona a la construcción de sociedades más democráticas, más plurales. Me parece también muy importante porque ayuda a romper con estos roles de género, estos prejuicios de género. Se nos ha enseñado que las mujeres, por una especie de cuestión natural, somos poco aptas para el espacio político porque nos domina la racionalidad. Pareciera que los hombres son los más aptos, los más racionales para la organización política, y creo que justamente ocupar este tipo de espacios es una forma, digamos, de romper con esas visiones incorrectas, ¿no? Bueno, pues completando lo que dice Ángeles, es importante porque hay que hacer visibles a las mujeres en el ámbito público, ¿no? Hay que visibilizarlas. Yo siempre pongo como ejemplo que si pensamos, bueno, al menos yo pienso en mi abuela, que parte de su vida no pudo votar, o sea, no fue considerada una ciudadana. Recuerden que las mujeres pueden votar hasta el 53. Claro. Entonces, es algo que está muy cercano a nosotras. Pareciera que fue hace mucho tiempo, pero son 2 generaciones, o al menos 2 generaciones de la mía. Entonces es muy importante reconocer estas luchas de las mujeres, tanto de su tiempo como las que les antecedieron, como las luchas presentes. Y bueno, por eso es importante que las mujeres lleguen al espacio público. Pero no solo que lleguen al espacio público, sino que también ya estando en el espacio público, utilicen ese espacio para legislar a favor de las mujeres y a favor de los intereses y las necesidades de las mujeres. Porque pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que haya, por ejemplo, una mujer en la presidencia, a que haya una mujer en la presidencia que emita o que gobierne con perspectiva de género. Entonces, son 2 cosas diferentes que, en mi particular opinión, pues el gobierno de Claudia Sheinbaum sí lo tiene, ¿no? Y uno de sus primeros pasos, pues como ustedes saben, es que el Instituto de las Mujeres, lo que era antes el Instituto de las Mujeres, el federal, lo convirtió en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, no solo se trata del hecho de ser mujeres, sino se trata del hecho de que sean mujeres que busquen satisfacer las necesidades de las mujeres, las necesidades, y visibilizarlas también, ¿no? Creo que Claudia ya tenía el antecedente que cuando ella fue la jefa de gobierno en la Ciudad de México, en el 2019, ella emitió la Declaratoria de Alerta de Género, en el 2019. Y eso, pues, en verdad es un hito histórico, digamos, como en el ámbito público, que un gobernante haya querido emitir una declaratoria de alerta. Cuando el anterior jefe de gobierno, Mancera,
fue jefe de gobierno, muchas asociaciones civiles le pidieron que emitiera la alerta de género por el número de feminicidios presentes en la Ciudad de México y nunca lo aceptó. Fue hasta que Claudia llegó en el 2019 cuando emite la declaratoria de alerta, y dentro de las medidas de esta declaratoria de alerta era que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México se convirtiera en Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque una secretaría tiene mucho más presupuesto y además tiene mayores facultades para actuar, y además puede crear vínculos interinstitucionales para poder atender las necesidades de las mujeres. No sé si eso responde a tu pregunta. No, claro, pero... claro que sí. Sobre todo también aterrizando la representatividad, ya lo apuntaban muy bien, que no solamente basta que lleguen mujeres, sino que lleguen mujeres con precisamente esta agenda en pro de las mujeres, ¿no? O sea, que esté una ahí no significa que ya esté legislando o que esté, pues sí, ejerciendo el poder en favor de, ¿no? Eso por un lado. Sobre lo que mencionabas de la alerta de género, me parece también bien interesante que más allá de solo declararles, también asumir el costo político de esa decisión. Porque es reconocer. ¿No? Es reconocer que hay una problemática y a pesar de que eso, insisto, es un costo político, hasta un golpe de algún modo, lo asumió, ¿no? Y la declaró. Y es todavía hoy día que sigue esa alerta vigente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ya cambiamos de jefa de gobierno, ahora está Clara Brugada, y de todos modos ese problema sigue ahí reconocido. Eso por un lado. Por otro lado, también pensando en el tema de la representatividad, ¿qué tan importante también es que no solamente existan estas cuotas de género de algún modo, ¿no? Que se concedan estos espacios que muchas veces se hace por cuota, ¿no? Eso también hay que decirlo. Bueno, porque la cuota es ley. Sí, exactamente, bueno, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero es que es eso, la cuota es ley, ¿no? Entonces, claro. Pero que, insisto, entran a veces mujeres que no, ya lo dijimos, no ejercen en favor de otras mujeres. Y en una democracia representativa como la que tenemos, es importante que busquemos también activamente como sociedad que las mujeres que llegan a estos espacios cumplan con este compromiso, ¿no? Adquieran este compromiso y luego lo cumplan. Eso me lleva al tema de el llegamos todas. Ahora precisamente que tenemos a la primera presidenta del país, ¿no? Y que tenemos también a una jefa de gobierno con todas las características que tiene, ¿no? También abiertamente feminista, ambas vienen de los movimientos sociales y progresistas del país y de la ciudad, ¿no? Y eso... ¿Dónde deja este discurso del llegamos todas? ¿Realmente llegamos todos ahora que asume la primera mujer como presidenta de este país? Pues yo creo que me perdone Claudia, pero eso está por verse, ¿no? Tendrá que ser a través de un ejercicio de rendición de cuentas, a ver cuánto van a avanzar los derechos de las mujeres durante el sexenio de Claudia, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, que va a haber un gran avance, por ejemplo, que ya haya una Secretaría de las Mujeres a nivel federal, ¿no? O sea, somos de los últimos países en tener una secretaría de ese tipo, ¿no? En otros países son las secretarías de la igualdad, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya está ahí, ¿no? Pero ahora hay que ver qué tanto avanzan los derechos de las mujeres y qué tanto se reducen lo que se conocen como las brechas de género. Que las brechas de género es la posición de las mujeres respecto a la posición de los hombres en una misma situación, ¿no? Que es lo que se puede medir. Por ejemplo, el salario, ¿no? A igual trabajo, igual salario. Horas que dedican las mujeres al trabajo de cuidados, horas que dedican los hombres al trabajo de cuidados, todas estas cosas, qué tanto se puede realmente, vamos a poder avanzar. Es complicado porque también hay que entender que uno de los temas más urgentes para atender con relación a las mujeres es el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, desde mi punto de vista, habría que caminar por dos vías, y me refiero solo a lo institucional, no me estoy refiriendo a los movimientos feministas, ni mucho menos, ¿no? Eso por supuesto que tiene que seguir ahí, pero en cuanto a la vía institucional, la atención de la violencia contra las mujeres, pero también la búsqueda de la igualdad sustantiva. Al mismo tiempo, tienen que trabajar en paralelo. ¿Para qué? Para que también cambie la cultura política, para que también haya una modificación, ¿no? Y ahorita que decías lo de las cuotas, pues bueno, es que las cuotas en realidad no garantizan nada, ¿no? Por lo mismo, ¿no?
porque que seas mujer no te hace ni progresista, ni abogar por los derechos Ni de las feminista, mujeres, ni claro. feminista. O puedes abogar por los derechos de las mujeres de tu clase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser, y no tener una perspectiva interseccional o no tener una idea de lo que es la feminización de la pobreza, ¿no? Ni por qué atender a las mujeres pobres primero, porque hay que atender sus necesidades primero antes de pensar en otro tipo de cosas, porque son las más precarizadas, las que más trabajo dedican al cuidado de los hijos, además de otras cosas. Todo esto, ¿no? Entonces, ser mujer no te hace tener esta visión, pero sí ser feminista. Y ser feminista estando en un lugar de toma de decisiones te obliga a actuar con perspectiva de género. Y yo diría, no solo ser feminista interseccional. Claro. Y ser feminista interseccional y decolonial, por ejemplo. O sea, y le podrías ahí agregar otras cosas, pero sí creo que ya estamos, o la discusión debe de ir a que ya no solo basta el hecho de llamarnos feministas. Claro. O sea, tenemos que llamarnos feministas y interseccionales. Y feministas interseccionales y además antirracistas, anticlasistas y muchas otras cosas que hay que ir incorporando a lo que se conoce tradicionalmente como la perspectiva de género, que la perspectiva de género es toda, digamos, como todas estas visiones que ha brindado la teoría feminista de la academia para que el gobierno actúe desde ahí, buscando realmente la igualdad entre mujeres y hombres o la igualdad entre o la igualdad sustantiva, que es diferente a la igualdad de facto. La igualdad de facto, sí, la igualdad de, o sea, la igualdad de, no, esperen, la igualdad es diferente a la igualdad de jure. La igualdad entre mujeres y hombres es la igualdad de jure, que quiere decir que ante la ley todos somos iguales. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en los hechos. Y la igualdad sustantiva lo que busca es que esto se traduzca en los hechos. Entonces, que el gobierno brinde los mecanismos para que realmente se cumpla lo que dicen las leyes. Claro. Entonces, nada más que quisiera hacer un paréntesis para la gente que nos está viendo. ¿Qué otras medidas afirmativas, aparte de la cuestión de las cuotas de género, que ya ahorita vimos que son insuficientes en sí mismas dentro de una cultura política como tal en la que estamos insertadas, qué otras medidas afirmativas existen para las mujeres? Bueno, yo abonando un poco a lo que mencionaba, que no me gustaría dejarlo pasar, esta cuestión de la representación política y la representatividad, si bien son dos cosas distintas, son dos cosas que importan un montón. Ya lo habían comentado ustedes, ¿no? Que es importante llegar a estos puestos de poder porque históricamente no estaban asignados para nosotras, pero claro, como decía Andrea, no basta con tener una mujer en el poder para impulsar una agenda con perspectiva feminista, con igualdad, con equidad, con justicia, etc. Y a veces yo creo que somos un poco, se nos olvida que estas mujeres que llegan a estos espacios de poder se enfrentan a un sistema patriarcal y que eso es todo un reto para ellas impulsar ese tipo de agendas, ¿no? O sea, a veces siento que les exigimos como un montón de, bueno, si estás ahí, ¿no? Es el momento. Claro, es el momento, pero también hay que ser conscientes que justamente esos espacios están súper masculinizados, ¿no? Que están en su mayoría, digamos, ocupados por varones, y estas mujeres también se enfrentan a un conjunto de violencias, desde el acoso sexual, desde el acoso laboral, desde que infravaloren, digamos, sus opiniones, sus condiciones y demás. Y hay un texto muy bonito que me gusta mucho, que es de Alicia Martínez, que dice Cultura Política en Cuerpo de Mujer. Y lo que ella dice es, a ver, nos hemos tenido que insertar en estos espacios también haciéndonos un poco masculinas. ¿Por qué? Porque hemos adoptado una serie de estrategias que los hombres reproducen, ¿no? Por ejemplo, dice, para poder negociar te tienes que colocar de una manera firme, no mostrar tus emociones, guardar ciertas cosas que te hagan ver débil frente a tus compañeros, y eso, por supuesto, es un juego. O sea, nos metemos en espacios y en dinámicas que también son masculinas, ¿no? Entonces, creo que poco a poco también hay que ir rompiendo eso, hay que ir apostando por otras formas de concebir y de pensar y lo político, ¿no? Pienso, por ejemplo, algo que se hace muy fuera del ámbito estatal, que sobre todo las colectivas y los movimientos sociales, de buscar construir relaciones más empáticas, más igualitarias, más amorosas, más empáticas, ¿no? Que justamente es todo lo contrario
contrario a la política institucional, a la política hegemónica, a la política masculina. Entonces creo que ojo, no hay que perder de vista que si bien estas mujeres están ahí, ¿no? Y que yo diría no llegamos todas, porque decir que llegamos todos sería justamente decir que ya está terminada, digamos, la lucha, y la verdad es que no. O sea, si bien hay una violencia estructural que nos atraviesa a todas, que es la cuestión de género, esta violencia se agudiza y se encarna, se vive, se experimenta de diversa forma según otros sistemas de opresión, que ya decía Andrea, ¿no? Como el de clase social, como el de etnia, como el de edad, como el de la geografía, ¿no? Entonces, yo además de decir que es importante tener representatividad, yo diría que es importante tener representatividad feminista. Feminista porque eso implica decir que hay un sistema estructural, sistémico, sistemático que nos violenta y que entonces las soluciones a esas violencias tienen que ser de raíz, ¿no? Porque si no, entonces se vuelven un conjunto de paliativos, las reformas, ¿no? Las legislaciones, ciertas leyes, están ahí las leyes, pero en su implementación, como decía Andrea, les asignan poco presupuesto, ¿no? La gente que está ahí son hombres o gente que no tiene ninguna preparación ni perspectiva de género, ni sensibilidad de género, que lo único que hace es revictimizar. Entonces yo creo que no hay que perder en cuenta también a qué mundo se enfrentan estas mujeres, ¿no? Precisamente, o sea, llegamos todas de algún modo, si solo nos quedamos ahí como ya un hecho, ¿no? Sino como, no, si no lo vemos como un horizonte, sino como un hecho, y no concebimos que lo que está sucediendo en este momento político realmente está apenas abriendo la puerta, claro, y para algunas, no para todas todavía, estamos invisibilizando a todas estas mujeres que no representan o que no están todavía siendo representadas en las mujeres que están llegando a estos puestos de poder. Eso por un lado. Por otro lado también me regreso a la importancia de la representatividad también, porque aunque hemos tenido gobiernos de izquierda y representantes, claro, de izquierda, ¿no? Digamos que son hombres en este caso, ahora sí que su horizonte de experiencias no les permite visualizar estas otras problemáticas que prácticamente no se ponen sobre la mesa hasta que no llega una mujer. Estamos viendo, por ejemplo, ahora esta creación o este intento de creación del Sistema Nacional de Cuidados, claro, ¿no? Que es una respuesta directa a estas experiencias de mujeres con preocupaciones de mujeres, que no solamente es un sistema de cuidados. Desde hace 4 años está, sí, y no se ha avanzado, por ejemplo. No, y que no solamente, hay que decirlo, el sistema de cuidados no solamente beneficia a mujeres, claro, ¿no? En realidad también comprende a toda la sociedad, pero que son preocupaciones que no se venían desde antes. Digo, para ir cerrando nada más, ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Nos quedan un par de minutos, así que... Mira, a mí me sorprende mucho que la ENACIC, la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Cuidados, la primera se hizo en el año 2022. Estas más interesantes sí están en la Ciudad de México, con Clara Brugada, desde mi punto de vista. Rápidamente, sin ahondar, porque nos queda poco tiempo, ¿podrías mencionar algunas de esas propuestas para la gente que nos está viendo? Pues bueno, no sé si alguien conozca las utopías, claro, ¿no? Como estos... yo conozco una, no recuerdo ahorita el nombre, es la que está al lado del Reclusorio Oriente. Es una experiencia, en verdad que es dedicada a que las mujeres tengan, tiempo libre, ¿no? Claro. Porque o sea, en verdad, estamos en 2025 y pareciera como si las mujeres no tuviéramos derecho al tiempo libre. Claro. Entonces, algo básico, ¿no? Sí, y que no se ve realmente. Y que además está relacionado con enfermedades. Las mujeres sufren ciertas enfermedades, la ENACIC lo llama, bueno, ahí lo nombra, que están relacionadas con el estrés porque tenemos menos cantidad de tiempo libre. Claro. Porque trabajamos el doble o el triple. Porque no solo es lo que se teorizó desde la segunda ola del feminismo, para llamarlo de una forma, como ¿cómo se llama? La segunda jornada laboral, sino que las mujeres en México tenemos hasta 3 jornadas laborales, porque no solo es tu trabajo formal por el que recibes un salario, el trabajo de cuidados en el hogar, sino que además el trabajo comunitario generalmente está gestionado por las mujeres. El ejemplo más sencillo de esto y que se puede ver es el caso del agua en la Ciudad de México. ¿Quiénes son las que acarrean el agua? Sí, o sea, algo que se queda como, pareciera que en lo privado, y pareciera que es algo que no lo atraviesa la cuestión de género, pero claro, que ahí está. Ángeles, ¿tú qué observas en este plano de la Ciudad de México en tanto, pues, políticas o qué se está haciendo que no se había hecho antes
para ir cerrando ya, nos queda un minutito. Bueno, lo que me gustaría O- decir sí. es que creo que la Ciudad de México es quizás por ser el centro de la ciudad, donde más avances en términos feministas y en perspectiva de género se tiene, ¿no? El ejemplo más claro es la cuestión del aborto, ¿no? Pero sí creo que es importante ver que hay que reconocer que se legisla o se reforma también para ciertas mujeres, ¿no? Que han sido las mujeres blancas, que las mujeres citadinas, pero entonces no hemos volteado a ver a las mujeres de las periferias y es importante mirarlas y por eso hablaba de una representatividad situada, porque es justamente conocer y reconocer qué sistemas de opresión les atraviesan a ellas, cuáles son sus realidades concretas para poder darle la atención pertinente, ¿no? No nos podemos meter a todas en el mismo saquito, ¿no? Es importante reconocer que somos diversas, con problemáticas, con posiciones distintas y por lo tanto estas políticas, estas reformas tendrían que partir de esa pluralidad, ¿no? Y el ejemplo creo que más claro, insisto, tiene que ver con la cuestión del aborto. Tenemos otras leyes como la cuestión de la ley vicaria, la ley Malena, que son las que están más recientemente, pero igual es importante trasladar todas estas reformas, estas leyes a un nivel más amplio y que no solamente se quedan en las cuestiones más urbanas. Claro. Sí me gustaría nada más, para cerrar lo que dice Ángeles, Rápidamente. ajá, muy rápido, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Tanto la ley Malena como la ley Ácido son reformas de esa ley, pero es la ley más avanzada que tenemos en México para evitar la violencia contra las mujeres. Y en Latinoamérica, Y en tengo Latinoamérica. entendido. En toda Latinoamérica, Sí. miren qué cosa. Solo falta, como bien se decía, que se ejerza como tal esta ley, que se cumpla a cabalidad. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en este espacio de Informe Capital. Les agradecemos mucho su participación y sobre todo, pues ya lo vio usted, no solamente basta que lleguen las mujeres a estos lugares de poder, tienen que llegar mujeres con un compromiso abiertamente feminista para que legislen en favor de las mujeres y que no solamente es en favor de las mujeres, porque al final esto termina repercutiendo en toda la sociedad. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.